El día que debía llevar a mi hija al altar, ella me señaló delante de 40 invitados, miró mi ropa con desprecio y le dijo al hombre que había arruinado mi empresa y dormido con mi esposa durante años que él era quien merecía caminar a su lado. Me quedé solo en la puerta de la iglesia mientras la música comenzaba adentro. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo era el dueño del salón donde pensaban celebrar esa noche. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Esteban Carvajal Montoya, 57 años, ingeniero civil, y durante más de 2 décadas, propietario de una constructora que levanté desde cero con mis propios ahorros. Nací en Valencia en enero de 1967, hijo de un electricista y una maestra de primaria que nos enseñaron que la palabra dada vale más que cualquier contrato escrito. Esa enseñanza la tomé al pie de la letra durante toda mi vida, y durante mucho tiempo me costó más de lo que imaginaba haberlo hecho así. Me casé con Covadonga Ríos Telles el 12 de septiembre de 1993. Ella tenía 21 años, yo 26. Nos conocimos en la facultad. Yo estudiaba ingeniería civil, ella filología hispánica, carrera que con el tiempo transformó en una sólida trayectoria como profesora universitaria. Empezamos sin nada especial. Un piso de alquiler en el barrio de Ruzafa, una mesa de cocina comprada de segunda mano, y la convicción compartida de que lo que faltaba lo construiríamos juntos. Durante muchos años, esa convicción fue completamente real. Nuestra hija Mireia nació el 3 de marzo de 1997 en el Hospital La Fe de Valencia, a las 4:22 de la madrugada. La noche que la tuve en brazos por primera vez, tomé una decisión silenciosa que no le conté a nadie. Haría todo lo necesario para que a ella nunca le faltara nada. Cumplí esa promesa durante décadas, quizás con demasiado esfuerzo puesto hacia afuera y muy poco reservado para estar presente de verdad cuando importaba. Porque trabajé mucho, más de lo que debía, más de lo que le corresponde a un padre. Hay fines de semana que pasé enteros en obras mientras Covadonga y Mireia viajaban a Murcia a ver a la familia de ella. Hay cumpleaños a los que llegué tarde, cenas que cancelé por reuniones de última hora, conversaciones de las importantes que postergué indefinidamente. No era un padre ausente en el sentido literal. Estaba en casa, aparecía en las fotos, dormía en mi cama, pero mi presencia era física antes que emocional. Y hay una diferencia enorme entre las dos. Cuando estaba sentado a la mesa, mi cabeza seguía en los presupuestos, en los plazos de entrega, en los contratos que vencían al día siguiente. Me decía que lo hacía por ellas. Era verdad, pero no era toda la verdad. La otra parte era que en el trabajo me sentía competente, con el suelo firme bajo los pies. En casa esa certeza costaba más encontrarla. La grieta que se fue abriendo entre Covadonga y yo no la forcé yo solo, pero tampoco hice nada para cerrarla, y alguien con mucha paciencia y muy poco escrúpulo la fue ensanchando desde dentro, centímetro a centímetro, durante años. En el año 2000 formalicé la sociedad con Laureano Garrido Espinosa. Teníamos 40 y 44 años respectivamente. Donde yo era metódico y técnico, Laureano era ágil y carismático, con una facilidad para cerrar contratos en una comida que yo nunca tuve. Pusimos en marcha Carvajal Angarrido Construcciones S.L. con años de ahorro acumulado y con sincera confianza mutua. Durante una década, la empresa creció de manera consistente. En el año 2012 llegamos a facturar 3.600.000 euros, con 22 empleados y contratos activos con varios ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. Compramos una casa de 4 dormitorios en Benimaclet. Mireia estudió arquitectura sin preocuparse jamás por el coste de las matrículas. Covadonga desarrolló su carrera con la tranquilidad de quien sabe que el dinero no es un problema. Todo eso existió. Durante años fue real y fue mío. El martes 13 de mayo de 2024, a las 12 del mediodía, me puse el único traje bueno que me quedaba, azul marino, comprado hace 8 años en una sastrería del centro de Valencia.
Las solapas muestran el desgaste del tiempo, y el forro lleva muchos inviernos encima. No es nuevo, pero está limpio, planchado con cuidado, y es el traje con el que me siento yo mismo cuando necesito estarlo de verdad. Me lo puse frente al espejo del baño, me até la corbata despacio y me quedé mirándome un momento más del habitual. Pensé en mi padre, que murió en 2016 sin llegar a conocer al novio de Mireia. Pensé en la mañana que la llevé al colegio por primera vez, con su mochila roja y las trenzas que tardaba media hora en hacerle, porque ninguno de los dos sabíamos muy bien cómo. Pensé en que ese día se suponía que era el más importante de su vida, y también el mío. Llegué a la iglesia de San Juan de la Cruz a las 12:45. Los invitados comenzaban a llegar en pequeños grupos. Algunos me reconocieron y se acercaron a saludar. Yo respondía con frases cortas y miraba hacia la entrada principal esperando a Mireia. La vi a ella primero. Covadonga llegó a las 12:58 con un vestido color perla y el cabello recogido con elegancia. Pero no llegó sola. Del brazo de Laureano Garrido Espinosa, con la naturalidad tranquila de quien lleva años presentándose así en todos los sitios que considera importantes. Me quedé inmóvil. No fue el dolor lo primero que sentí, aunque llegó después. Fue algo más parecido al reconocimiento, la confirmación visual, inapelable, de algo que ya sabía desde hacía tiempo, pero que duele de una manera completamente diferente cuando lo tienes delante a plena luz del día, en la puerta de una iglesia, el día del casamiento de tu única hija. Covadonga me vio desde lejos y sonrió. No fue un saludo, fue una declaración de posición. Luego llegó Mireia, y las palabras que dijo a continuación son las que voy a llevarme el resto de mi vida, aunque ya no por el motivo que ella imaginaba esa mañana. Pero eso, y todo lo que ocurrió en el salón aquella noche, es lo que voy a contarte ahora con detalle. Porque todavía falta lo más importante, el momento en que todos descubrieron quién era realmente el hombre del traje viejo. Covadonga y yo construimos algo real. No empezamos con ventajas heredadas ni con capital familiar que nos allanara el camino. Comenzamos con lo que teníamos, que no era mucho, y con la disposición sincera de los dos para trabajar sin quejarnos. Los primeros años en Ruzafa fueron años de ajuste genuino. Aprender a compartir un espacio pequeño, a discutir sin destruirse, a ceder en los detalles para preservar lo importante. Hubo tensiones, como las hay en cualquier matrimonio joven, con demasiadas facturas y poco margen de error. Pero también había una autenticidad en esa época que ahora, con la distancia que da el tiempo, reconozco como lo mejor que tuvimos los dos. Cuando Mireia llegó en el 97, algo en Covadonga cambió de una manera que me resultó genuinamente hermosa. Se convirtió en madre con una convicción que yo no le había visto antes, con una atención al detalle y una paciencia que me dejaron sin palabras más de una vez. Yo intentaba estar a la altura, aunque el instinto me empujaba más hacia la obra que hacia el piso de Ruzafa a las 6 de la tarde. No era indiferencia, era una forma de entender la responsabilidad que, con el paso de los años, demostró tener un coste que no supe calcular a tiempo. La empresa la arranqué en 1998, 2 años después de terminar un posgrado en gestión de proyectos que pagué con un préstamo que tardé 4 años en liquidar. Los primeros contratos eran modestos: rehabilitaciones de viviendas particulares, reformas de locales comerciales en el extrarradio de Valencia. Nada llamativo, pero todo ejecutado con rigor y con los plazos respetados al día. Mi reputación se construyó precisamente en esos trabajos que despachos más grandes rechazaban por no ser suficientemente rentables. Yo los tomaba, los terminaba con exactitud y cobraba sin negociar los tiempos. Esa disciplina abrió puertas que otros tardaban años en alcanzar. Laureano Garrido Espinosa entró en mi vida en 1999 a través de un aparejador llamado Isidro Velasco Peña, que nos presentó en una reunión de gremio en el Colegio de Ingenieros de Valencia. Laureano tenía 30 años y ya manejaba una cartera de contactos que me pareció notable para su edad. Era directo, resolutivo,
con un sentido del humor seco que encajaba bien con mi carácter más contenido. Hablamos de negocios desde los primeros minutos, sin que resultara forzado ni calculado. Al terminar esa tarde, ya teníamos esbozada la idea de asociarnos formalmente. Firmamos los estatutos en enero del año 2000, en una notaría de la calle Colón, con Isidro como testigo, y con mi amigo Damián Fuertes Alcalá como asesor legal. La empresa se llamó Carvajal Angarrido Construcciones S.L. y arrancó con un capital inicial de 120.000 euros, mitad de cada uno. Laureano aportaba una red de relaciones institucionales que en los primeros años resultó determinante para conseguir licitaciones públicas. Yo aportaba el conocimiento técnico, la supervisión directa de las obras y los procedimientos internos. La división era clara, complementaria, y durante mucho tiempo funcionó exactamente como habíamos planeado. Los años que siguieron fueron de crecimiento sostenido. En 2004 ganamos el primer contrato con un ayuntamiento provincial para la construcción de un pabellón polideportivo en Sagunto. En 2008, mientras el sector colapsaba por la crisis financiera, mantuvimos la actividad porque habíamos diversificado hacia obra pública y rehabilitación, ámbitos que aguantaron mejor que la vivienda privada nueva. Laureano tenía una habilidad particular para anticipar dónde estarían los contratos antes de que salieran a concurso público, y yo no le preguntaba con demasiado detalle cómo lo sabía. Era eficaz en lo suyo. Confiaba en él sin reservas. En 2012 llegamos a la mejor cifra de toda la historia de la empresa. Compramos la casa de Benny Maclet ese mismo año. Un chalet adosado con jardín y garaje para 2 coches. Mireya ingresó en la escuela de arquitectura con buena nota. Covadonga obtuvo su plaza definitiva como profesora titular en la universidad. Todo parecía converger en el momento justo. Todo parecía, visto desde fuera, exactamente como debía ser. Pero hay algo que ahora comprendo con claridad y que entonces me negué a examinar. Desde aproximadamente 2013, Covadonga empezó a mencionar a Laureano con una naturalidad distinta. No con mayor frecuencia, sino con una ligereza diferente. Como quien habla de alguien que forma parte de su paisaje cotidiano de una manera que trasciende los negocios del marido. Un comentario sobre su sentido del humor en una cena de empresa. Una observación sobre lo bien que se había conservado con los años. Una comparación dicha sin aparente intención entre su facilidad para relacionarse con la gente y la rigidez que ella percibía en mí. Detalles pequeños que yo recibí como conversación sin peso y guardé en algún lugar donde no tuviera que analizarlos. El trabajo seguía siendo mi respuesta a todo. Cuando había frialdad en casa, trabajaba más horas. Cuando pasábamos días enteros sin una conversación sustancial, interpretaba el silencio como el cansancio razonable de 2 personas con vidas exigentes. Nunca me detuve a preguntarme si ese distanciamiento tenía una causa distinta a la que me resultaba cómodo aceptar. Y en esa comodidad construí, sin advertirlo, el espacio exacto que ambos necesitaban para lo que planeaban. La primera vez que algo me frenó fue un viernes de octubre de 2014, a las 9 de la noche. Llegué a casa antes de lo habitual porque una reunión se había cancelado y encontré a Covadonga terminando una llamada en el dormitorio con la puerta entornada. No había nada visible que justificara sospechas, pero guardó el teléfono con una rapidez que no correspondía a una llamada sin importancia y me miró durante una fracción de segundo antes de sonreír. Solo una fracción de segundo. Pero la registré. Y luego no hice nada con esa información. Eso también es parte de esta historia. Y es quizás la parte que más me ha costado admitir. Durante años me pregunté en qué momento exacto comenzó todo. Si hubo un instante preciso en que Laureano Garrido tomó la decisión de traicionarme, o si fue algo que se fue construyendo de manera gradual, aprovechando cada descuido, cada exceso de confianza. Cada vez que yo firmé algo sin leer el documento completo, porque él ya lo había revisado y su palabra me bastaba. Con el tiempo llegué a una conclusión que no me resulta cómoda, pero que creo honesta. No hubo un momento único.
Hubo una arquitectura de engaño construida con paciencia de varios años, y yo puse los materiales sin saberlo. En el año 2016, mientras Carvajal Angarrido seguía operando con normalidad aparente, Laureano constituyó en paralelo una sociedad llamada Garrido Obras y Proyectos S.L., inscrita en el registro mercantil de Alicante, con un domicilio social en una dirección que no correspondía a ninguna oficina real. Utilicé el plural con intención. Cuando Damián me mostró los documentos años después, comprendí que para fundar esa empresa, con el capital inicial que figuraba en los estatutos, Laureano necesitó liquidez que no tenía por sí solo. Y esa liquidez salió de nuestra empresa compartida, en pequeñas cantidades distribuidas a lo largo de varios meses, registradas en la contabilidad bajo conceptos de consultoría externa y gastos de representación que yo nunca cuestioné, porque eran cifras que no detonaban ninguna alarma individual. El mecanismo era limpio en su maldad. Cuando Laureano cerraba un contrato nuevo con un cliente, una parte del trabajo técnico quedaba subcontratada a Garrido Obras y Proyectos a precios inflados. En los papeles todo tenía justificación. Había facturas emitidas, conceptos especificados, firmas en los lugares correctos. Pero el dinero salía de nuestra empresa conjunta y llegaba a una cuenta que solo Laureano controlaba. Mes a mes, contrato a contrato, durante casi 3 años, el vaciado fue progresivo y silencioso. Lo que más me costó procesar no fue la cantidad, aunque la cantidad era devastadora. Lo que me dejó sin suelo bajo los pies fue la precisión del método. Alguien que improvisa comete errores que dejan rastros visibles. Lo que Laureano construyó no fue improvisado. Fue diseñado con conocimiento exacto de cómo funcionaba nuestra contabilidad, de qué importes pasaban sin revisión detallada, de qué periodos del año teníamos más actividad y, por tanto, más movimiento en las cuentas, donde un cargo podía diluirse con facilidad. Ese nivel de conocimiento no se obtiene desde fuera, se obtiene desde adentro, con tiempo y con acceso directo. En 2017, empecé a notar que los márgenes de algunos proyectos no cuadraban con lo que habíamos presupuestado al inicio. Se lo comenté a Laureano en 2 ocasiones distintas. La primera vez me explicó que los costes de materiales habían subido más de lo previsto por coyuntura del sector y lo acompañó de datos reales que yo verifiqué y que eran correctos. La segunda vez me dijo que había que revisar los proveedores porque algunos no estaban cumpliendo con los plazos acordados y eso generaba penalizaciones que absorbíamos nosotros. Ambas explicaciones eran plausibles, ambas eran en parte ciertas y eso era exactamente lo que las hacía eficaces. No eran mentiras totales, sino verdades incompletas que cerraban la conversación antes de que yo llegara a donde debía llegar. Para 2018, la situación financiera de la empresa era ya estructuralmente insostenible, aunque los estados contables que manejaba yo no lo reflejaban con claridad, porque la contabilidad que me presentaban Laureano y el gestor externo que él mismo había propuesto años atrás no mostraba la imagen real de la caja. Ganamos un contrato importante ese año, la rehabilitación de un edificio de viviendas en el barrio del Cabanyal, valorado en 870.000 euros. Deberíamos haber salido muy bien de ese proyecto. Cuando terminé de ejecutarlo y fui a revisar los números con el banco, el saldo disponible en la cuenta principal de la empresa era de 32.000 euros. No tenía explicación razonable para esa cifra. Llamé a Laureano un miércoles por la mañana, el 17 de octubre de 2018, a las 10:15. No contestó. Le dejé un mensaje. Respondió 4 horas después, diciéndome que tenía varios pagos pendientes a proveedores que habían vencido esa semana y que en cuanto se regularizaran, hablaríamos con calma. Hablamos. O más exactamente, él habló y yo escuché, porque seguía siendo el mismo Laureano de siempre, seguro, ordenado, con datos que parecían coherentes. Me fui de esa reunión convencido de que el problema era temporal y gestionable. Todavía me cuesta entender cómo fui capaz de salir convencido de algo así. En enero de 2019, llegaron 3 cartas de la agencia tributaria,
y 2 requerimientos bancarios en el mismo mes. Los números ya no podían ser explicados con ninguna narrativa de ajuste temporal ni de imprevistos del sector. La empresa acumulaba deudas por valor de 2.140.000 euros, de los cuales más de 1.300.000 correspondían a desvíos que en ese momento yo aún no podía documentar con precisión, pero que se reflejaban en el patrimonio neto de la sociedad como un pozo sin fondo que nadie había tapado porque nadie con acceso había querido taparlo. Laureano desapareció en febrero. No de manera dramática. No hubo gritos ni confrontación directa. Un día dejó de responder mis llamadas con la misma puntualidad de siempre. Luego empezó a excusarse con compromisos, luego con cuestiones de salud y finalmente con un silencio que se hizo permanente. Su abogado me contactó en marzo para comunicarme que Laureano disolvía la sociedad conjunta y que en los próximos días recibiría la documentación correspondiente. Eso fue todo, sin conversación, sin explicación, sin mirarme a la cara. El juzgado declaró el concurso de acreedores en junio de 2019. La casa de Benny Maclet fue ejecutada en septiembre. Los vehículos de empresa, los equipos técnicos, la sede en el polígono de Paterna, todo inventariado y subastado con una frialdad administrativa que no distingue entre bienes y años de trabajo. Me quedé con una cuenta personal con 9.000 euros, la ropa en el armario y una desorientación que tardé semanas en poder nombrar con claridad. Laureano, en cambio, siguió en Valencia, con Garrido Obras y Proyectos activa, con contratos nuevos, con su nombre presente en el sector, como si los últimos 3 años no hubieran ocurrido. Y con Covadonga a su lado, aunque eso yo todavía no lo sabía con certeza en ese momento. Eso vendría después, y sería peor. Damián Fuertes Alcalá lleva siendo mi amigo desde el 2º año de carrera, cuando los dos compartíamos una mesa en la biblioteca de la facultad y él estudiaba Derecho con la misma concentración metódica con la que más tarde ejercería su profesión. Es un hombre de pocas palabras decorativas. Cuando habla, lo hace porque tiene algo concreto que decir, y cuando calla, es porque está procesando algo que todavía no está listo para pronunciar en voz alta. Lo conozco lo suficiente para distinguir ambas cosas. Por eso, cuando me llamó un martes de septiembre de 2020 a las 6:30 de la tarde y me dijo que necesitaba verme esa misma noche, supe antes de colgar que lo que tenía entre manos no era un trámite menor del proceso judicial. Nos encontramos en un bar tranquilo cerca de su despacho, en la calle de La Paz, a las 8. Llegué antes que él. Pedí un café, que no llegué a terminar. Cuando Damián entró y se sentó frente a mí, no me saludó con la normalidad habitual. Dejó una carpeta de cartón marrón sobre la mesa. Colocó las manos encima como si necesitara un momento antes de abrirla, y me miró con esa expresión suya que no busca prepararte para lo que viene, sino simplemente acompañarte cuando llega. Lo que hay aquí lo obtuvimos a través de la pericia contable solicitada al juzgado, dijo. Es documentación con validez procesal. Quiero que lo tengas claro antes de verlo. Abrió la carpeta. Eran extractos bancarios y copias de órdenes de transferencia. Las hojas estaban numeradas y organizadas por fecha. Damián me fue explicando cada documento con la precisión de quien ha estudiado el material durante días antes de presentarlo. Tardé aproximadamente 10 minutos en entender la estructura completa de lo que tenía delante. Y cuando lo entendí, no dije nada durante un tiempo que no supe calcular. Las transferencias hacia la cuenta de Garrido Obras y Proyectos S.L. que aparecían en esos extractos no estaban autorizadas únicamente por Laureano. Varias de ellas, concretamente, 19 operaciones distribuidas entre marzo de 2016 y noviembre de 2018, llevaban la firma digital de una segunda persona habilitada en la cuenta mancomunada de la empresa, Covadonga Ríos Telles. La habilitación bancaria de Covadonga en la cuenta de Carvajal Angarrido era algo que yo mismo había formalizado años atrás, en un momento en que el despacho de gestión nos recomendó tener una segunda firma autorizada disponible para agilizar pagos urgentes cuando yo estuviera en obra sin acceso inmediato. Era un mecanismo de conveniencia operativa,
una firma de respaldo, algo que firmé sin dudar, porque en ese momento no había ningún motivo racional para dudar. Y durante años no se utilizó de manera que llamara mi atención, porque los importes eran variables y los conceptos estaban redactados con la misma terminología técnica que cualquier otro gasto de la empresa. Lo que los peritos descubrieron al analizar esas 19 operaciones en detalle fue que varias de ellas habían sido ejecutadas en días en que yo estaba documentalmente fuera de Valencia, en obra en Sagunto, en una reunión en Madrid, en una visita técnica a Castellón. Días en que era prácticamente imposible que yo revisara movimientos bancarios de forma inmediata. La elección de esas fechas no era casual, era deliberada. Me quedé mirando la hoja con las fechas sin poder apartar los ojos de una en particular. El jueves 17 de mayo de 2018. Ese día yo estaba en Castellón para una inspección técnica que duró hasta las 9 de la noche. Esa misma tarde, a las 16:43, se había ejecutado una transferencia de 48.000 euros hacia la cuenta de Garrido Obras y Proyectos con el concepto Servicios de Coordinación Técnica, tercer trimestre. La firma era de Covadonga. La IP desde la que se realizó la operación correspondía a una red de conexión en Valencia capital. Ella estaba en casa, o cerca de casa, mientras yo estaba en una obra a 100 kilómetros revisando vigas. Damián me dio tiempo. No intentó llenar el silencio con palabras de consuelo ni con interpretaciones. Simplemente esperó, con las manos entrelazadas sobre la mesa y la vista baja, como hace cuando sabe que lo que acaba de mostrar necesita ser digerido antes de ser respondido. Cuando pude hablar, lo primero que pregunté fue ¿desde cuándo? No cuánto dinero, no cómo era posible, ¿desde cuándo? Me mostró entonces un segundo bloque de documentos, registros de comunicaciones entre Laureano y Covadonga obtenidos como parte del proceso penal, con autorización judicial. Los mensajes más antiguos que aparecían en ese registro databan de febrero de 2016. No eran mensajes de coordinación empresarial, eran mensajes de dos personas que llevaban tiempo construyendo una intimidad que no tenía ninguna relación con los asuntos de la empresa de su marido. Llevaban juntos como mínimo desde 2016, 4 años antes de que yo lo supiera, 2 años antes de que la empresa empezara a colapsar de manera visible. Todo ese tiempo, mientras yo llegaba tarde a casa después de una reunión y le contaba a Covadonga cómo iba el proyecto del Cabanyal, mientras cenábamos los tres en la mesa de la cocina y Mireia hablaba de sus clases de arquitectura, mientras yo planificaba el futuro de una empresa que ya estaba siendo vaciada en tiempo real, los dos construían algo completamente distinto usando los recursos que yo aportaba. Hay una forma de traición que se procesa con el tiempo, y hay otra que te reestructura por completo la memoria, porque de repente tienes que revisar años enteros de recuerdos con una información que lo cambia todo. Las conversaciones que pensabas que eran normales adquieren un subtexto distinto. Los gestos que te parecieron insignificantes se reordenan con una lógica nueva y brutal. Las veces que Covadonga defendió alguna decisión de Laureano frente a mí cuando yo expresaba dudas. Las ocasiones en que llegó tarde sin una explicación detallada y yo no la pedí. El modo en que pronunciaba su nombre, que yo registré en algún momento como algo levemente diferente y enterré sin analizarlo, porque analizarlo habría significado hacer una pregunta para la que todavía no estaba dispuesto. Volví a casa esa noche caminando, aunque el trayecto era largo. Necesitaba el movimiento y el aire frío de septiembre en la calle. No lloré entonces. Eso vendría más tarde, mucho más tarde, en la soledad de un piso de alquiler en el barrio de l'Eixample, donde vivía desde el divorcio, con una ventana que daba a un patio interior y donde el silencio era completamente distinto al silencio de la casa de Benimaclet. Lo que sentí esa noche caminando era algo más parecido a una claridad incómoda, como cuando una estructura que llevas años sosteniendo con esfuerzo finalmente cede, y lo que queda no es destrucción, sino espacio vacío donde antes había peso. Ya no tenía dudas sobre nada, solo tenía decisiones por delante.
y por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a tomarlas. El divorcio no fue un evento dramático, fue un proceso administrativo largo, frío y agotador, que consumió gran parte del año 2021 en trámites, reuniones con abogados y documentos que firmar con la misma pluma con la que años atrás había firmado hipotecas, contratos de obra y el acta de constitución de una empresa que ya no existía. Covadonga y yo nos separamos formalmente en marzo de ese año, sin escenas ni confrontaciones de las que valga la pena hablar, cuando todo lo que se podía decir ya había sido dicho y cuando ambos sabíamos exactamente dónde estaba parado cada uno. La conversación se reduce a lo que dictan los formularios. El divorcio quedó resuelto en diciembre de 2021, con un acuerdo que Damián negoció con precisión y que yo acepté sin necesidad de prolongar nada más de lo necesario. Durante ese periodo viví en un piso de alquiler de 68 metros cuadrados en el barrio de l'Eixample, a 2 calles de una panadería que abría a las 7 de la mañana y cuyo olor llegaba hasta mi ventana los días sin viento. Era un espacio sin pretensiones, una cocina pequeña con azulejos blancos, un dormitorio con persiana que no cerraba del todo, una mesa de trabajo junto a la ventana que daba al patio interior. No era cómodo en el sentido amplio de la palabra, pero tenía algo que el piso de Benimaclet había perdido mucho antes de que lo ejecutaran los acreedores. Era completamente mío. Sin deudas sobre él, sin historia compartida incrustada en las paredes, sin el peso de una presencia que había resultado ser otra cosa completamente distinta. Lo que Covadonga nunca supo, y que por tanto no pudo reclamar en el proceso de divorcio, ni señalar en ningún inventario de bienes, era que desde 2013 yo tenía una cuenta personal en una entidad bancaria distinta a las que usábamos como matrimonio o como empresa. No era una cuenta secreta con intención de ocultamiento. Era algo que abrí por sugerencia de un colega que me habló de un producto de ahorro con condiciones favorables y que en su momento no mencioné en casa simplemente porque nunca fue relevante para ninguna decisión conjunta. Esa cuenta había acumulado, a lo largo de 8 años de aportaciones periódicas modestas, un total de 83.000 euros. Una cantidad que no cambia la vida de manera espectacular, pero que en el momento correcto y con la decisión adecuada puede cambiar su dirección. A eso se sumó la resolución parcial del proceso judicial contra Laureano, que culminó en octubre de 2020 con una sentencia que le condenaba a restituir una parte de los fondos desviados. La cuantía efectivamente recuperada, después de ejecuciones y embargos sobre sus cuentas, fue de 104.000 euros. No era ni la mitad de lo que se demostró que había extraído, pero el sistema judicial trabaja con lo que puede acreditar y ejecutar, no con lo que en justicia correspondería. Damián me explicó esto con la franqueza que le caracteriza, y yo lo acepté, porque discutir con la realidad no ha sido nunca una estrategia que me haya resultado útil. Con 187.000 euros disponibles y una claridad de propósito que no había sentido en años, empecé a buscar en silencio. No le conté nada a nadie excepto a Damián, que además de amigo actuó como asesor jurídico de la operación desde el primer día. Lo que buscaba no era simplemente una inversión rentable, buscaba algo que pudiera gestionar con autonomía total, que no dependiera de socios ni de estructuras compartidas, y que tuviera sentido en el contexto de Valencia sin requerir que mi nombre apareciera en la fachada. Esa última condición no era capricho, era una decisión estratégica tomada con plena conciencia de sus implicaciones. En febrero de 2021, mientras el proceso de divorcio avanzaba en los despachos de los abogados, encontré el local. Era un edificio de 2 plantas en el barrio de Campanar, a 10 minutos del centro de Valencia, con una superficie total de 620 metros cuadrados, una estructura sólida que no requería intervención estructural, aparcamiento en la parte trasera y una terraza exterior de 110 metros que en esa época estaba completamente abandonada. El propietario anterior lo había usado como almacén industrial durante años. El precio de venta era de 220.000 euros, una cifra que reflejaba el estado de abandono del inmueble más que su potencial real. Negocié la compra a través de Damián,
que actuó como representante legal de la sociedad que constituimos en paralelo, Mediterráneo Celebraciones S.L., con domicilio fiscal en Valencia, con Damián como administrador nominal en los registros públicos y yo como propietario real de la totalidad del capital social. Era una estructura completamente legal, habitual en operaciones donde el titular prefiere mantener discreción por razones de carácter personal o profesional. Nada que no estuviera dentro del marco establecido por la ley. La reforma tardó 9 meses. Yo supervisé cada fase personalmente, porque 23 años en el sector de la construcción no desaparecen con una sentencia judicial, y porque esa obra era la primera en la que cada decisión técnica era únicamente mía. Contraté a un equipo de 8 operarios a través de una empresa de reformas con la que había trabajado años atrás. Mantuve los plazos con la exactitud que siempre me había definido, y al finalizar el año 2021, el espacio estaba completamente transformado. Salón principal con capacidad para 240 comensales, zona de coctelería independiente, terraza habilitada para ceremonias al aire libre y un sistema de iluminación y sonido instalado con especificaciones profesionales. La apertura fue en enero de 2022, sin evento de inauguración ni campaña de comunicación elaborada. La primera reserva llegó a la segunda semana a través de una recomendación directa de una organizadora de eventos que conocí durante la reforma. A partir de ahí el crecimiento fue constante y sostenido. Bodas, celebraciones de empresa, comuniones, eventos institucionales. En 2023 cerramos el año con 54 eventos confirmados y una lista de espera para fechas del año siguiente. Yo seguía viviendo en el piso de l'Eixample. Seguía usando el mismo traje azul marino para las ocasiones que lo requerían. Cuando alguien del antiguo círculo me preguntaba cómo estaba, respondía con frases cortas que confirmaban sin elaborar que estaba bien, que iba tirando, que poco a poco. Era una imagen que no mentía en lo fundamental, pero que tampoco revelaba nada que no me interesara revelar. Y mientras esa imagen circulaba, Mediterráneo Celebraciones acumulaba reputación y reservas con mi nombre completamente ausente de cualquier documento visible al público. Hay una satisfacción particular en reconstruir en silencio. No es la satisfacción ruidosa de quien anuncia su recuperación para que los que dudaron lo escuchen. Es algo más íntimo y más firme. La certeza privada de que el terreno que pisas lo has construido tú, sin testigos, sin aplausos, sin que nadie que te subestimó haya tenido la oportunidad de opinar sobre el proceso. Esa certeza es la que me mantuvo en pie durante los meses que siguieron, y la que necesitaría más adelante, cuando Mireia me llamó para contarme que tenía una noticia importante. Mireia me llamó un sábado de octubre de 2023, a las 11:20 de la mañana. No era habitual que llamara un fin de semana a esa hora. Nuestra comunicación para entonces se había reducido a contactos esporádicos, espaciados por semanas o incluso por meses, con una cordialidad superficial que ninguno de los dos intentaba profundizar. No era hostilidad abierta, al menos no todavía. Era más bien el equilibrio inestable de dos personas que han optado por evitar ciertos temas, porque saben que el terreno debajo es frágil y que ninguno está preparado para la conversación que vendría si los pisaran. Respondí al tercer tono. «Papá, tengo una noticia», dijo. Su voz tenía una energía que no le había escuchado en mucho tiempo, algo cercano a la ilusión contenida de quien lleva días queriendo decir algo. Me he comprometido con Sergio. Sergio Montalbán Prieto. Lo había conocido brevemente en 2 ocasiones. Una vez en una cena que Mireia organizó en su piso 2 años antes, y otra en un encuentro casual en el centro de Valencia que duró menos de 15 minutos. Era analista financiero, 3 años menor que ella, con modales correctos y una manera de hablar pausada que me pareció indicativa de alguien que piensa antes de pronunciarse. No tenía nada que objetar sobre él como persona. Lo que sí observé en aquellas 2 ocasiones fue que miraba a Mireia con una atención genuina, y eso, siendo honesto, era lo único que importaba en ese sentido. Le dije que me alegraba, y era cierto, aunque la alegría tenía una textura complicada.
el contorno de algo real mezclado con la conciencia de la distancia que se había instalado entre los dos y que el anuncio de una boda no iba a resolver por sí solo. Le pregunté cuándo tenían pensado celebrarlo. Me dijo que estaban considerando la primavera del año siguiente, probablemente mayo, que todavía buscaban el espacio para la recepción porque las fechas en los sitios buenos se llenaban con mucha antelación. Colgué el teléfono y me quedé un momento sin moverme, mirando la ventana del piso que daba al patio interior. Pasaron 3 semanas. Un jueves a mediados de noviembre, Rocío Ballesteros Mora, la gerente de Mediterráneo Celebraciones que llevaba el salón desde la apertura, me llamó al móvil poco después de la 1 del mediodía. Rocío tenía 41 años, una competencia organizativa notable y la capacidad de gestionar imprevistos sin perder la compostura, cualidad que yo valoraba especialmente en alguien con trato directo y constante con los clientes. Cuando vi su nombre en la pantalla, supuse que sería alguna consulta operativa rutinaria. No lo era. «Esteban», dijo, y en el tono había algo que no era urgencia, sino una precaución deliberada. «Esta mañana hemos cerrado una reserva para una boda en mayo, el 13 de mayo. La novia se llama Mireia Carvajal Ríos». Me senté. No porque me flaquearan las piernas, ni porque el nombre me produjera ningún desconcierto inmediato. La reacción fue más interna que física, algo parecido al momento en que una ecuación con demasiadas variables de repente se equilibra y el resultado aparece con una claridad que no esperabas todavía. Mireia había elegido Mediterráneo Celebraciones, sin saber quién lo poseía, sin ninguna conexión consciente entre la razón social de la empresa y el apellido de su padre, solo por recomendación de alguien de su entorno que conocía el espacio a través de su reputación acumulada. Le pedí a Rocío que me enviara la ficha del contrato cuando pudiera. Me la envió esa misma tarde. Revisé los datos con atención. 218 invitados confirmados, cena de 9 platos con maridaje, ceremonia civil en la terraza exterior, música en vivo durante el cóctel. La reserva había sido formalizada por Mireia directamente, con su propio documento de identidad, y el pago del anticipo estaba ya efectuado. En ningún campo del formulario había nada que pudiera vincular ese contrato con su padre. Llamé a Damián esa noche. Le expliqué la situación en 3 frases. Hubo una pausa al otro lado de la línea, breve pero expresiva. «¿Y qué vas a hacer?», me preguntó. «Por ahora nada», respondí. «Dejar que todo siga su curso». Damián conocía los matices de esa respuesta. No era pasividad ni indiferencia. Era la decisión consciente de observar antes de actuar, de no cerrar ninguna puerta antes de saber exactamente qué había detrás. Me dijo que le parecía razonable y que lo tuviera informado. No hizo comentarios adicionales. Eso es precisamente lo que hace que Damián sea Damián. Durante los meses siguientes, Mireia se comunicó con el salón exclusivamente a través de Rocío. Eligió la disposición de las mesas, el menú definitivo, la iluminación de la terraza, el tipo de flores para la decoración central. Cada decisión pasaba por Rocío, que me informaba puntualmente sin intervenir en nada fuera de su responsabilidad operativa. Yo seguía el proceso desde la distancia, con una atención que no era morbo, sino la vigilancia natural de quien sabe que algo importante está en marcha y prefiere tenerlo dentro del campo de visión. En enero de 2024, Mireia me llamó para comunicarme los detalles de la ceremonia. La conversación duró poco más de 8 minutos. Me dio la dirección de la iglesia, el horario, la hora prevista de llegada al salón. No me preguntó cómo estaba. No hubo espacio para nada que no fuera logístico. Al final, en un tono que no buscaba crueldad pero tampoco la evitaba, me dijo que Laureano y su madre llegarían juntos a la ceremonia y que esperaba que yo lo entendiera y que no hubiera ninguna escena. Me quedé con esa frase varios días, no por la mención de Laureano, para la que ya me había preparado desde que supe de la boda, sino por la expresión concreta que eligió: «Espero que lo entiendas», como si la posibilidad de que yo generara algún conflicto fuera una variable real que había que gestionar con anticipación. Como si el hombre que había perdido empresa, patrimonio y matrimonio por la traición directa de ese individuo
fuera un elemento de riesgo en lugar de la víctima acreditada de todo lo ocurrido. El giro era tan completo que resultaba, desde cierta distancia, casi técnicamente notable. No le respondí nada que pudiera interpretarse como confrontación. Le dije que estaría en la iglesia a la hora indicada y que no se preocupara. Colgué, preparé café, me senté junto a la ventana y estuve un buen rato mirando el patio interior sin enfocar nada en particular. Luego abrí el portátil y revisé los planos eléctricos del salón, que conocía de memoria desde la Reforma, pero que guardaba digitalizados con anotaciones técnicas detalladas. El cuadro general de distribución estaba ubicado en la sala técnica del sótano, accesible desde el pasillo de servicio, con una llave que guardaba en el cajón de mi mesa de trabajo, junto a los documentos de propiedad y los contratos vigentes de la empresa. Todo estaba exactamente donde debía estar, y el 13 de mayo todavía quedaban 4 meses. El 13 de mayo de 2024 amaneció con cielo despejado y una temperatura de 19 grados que para mediados de primavera en Valencia resultaba casi exacta. Lo sé porque esa mañana consulté el tiempo antes de vestirme, con una atención al detalle que probablemente no tenía ninguna utilidad práctica, pero que mi cabeza necesitaba para mantenerse ocupada en algo concreto mientras el resto del cuerpo procesaba lo que el día traía consigo. Me levanté a las 7:15. Preparé café en la cocina del piso del Example sin ninguna prisa, dejando que el ritual de la mañana tuviera su espacio habitual. Desayuné de pie junto a la ventana, mirando el patio interior con la luz de primera hora que entraba sesgada y sin fuerza todavía. Luego me duché, me afeité con más cuidado del habitual y saqué el traje azul marino del armario. Lo coloqué sobre la cama y lo examiné durante un instante. Las solapas mostraban el uso acumulado de varios años, el forro interior tenía rosaduras en los bordes de las mangas, y el pantalón guardaba una arruga tenue en la rodilla izquierda que el vapor del baño no había terminado de eliminar del todo. No era el traje de un hombre próspero, era el traje de un hombre que cuida lo que tiene con la sobriedad de quien no necesita aparentar más de lo que es. Me lo puse despacio. Me até la corbata gris perla frente al espejo del baño con la misma pausa de siempre. Y antes de salir abrí el cajón de la mesa de trabajo, verifiqué que la llave de acceso a la sala técnica del sótano estaba en su sitio, y la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta junto a los documentos de titularidad de Mediterráneo Celebraciones S.L. No era un gesto impulsivo, era la conclusión lógica de 4 meses de observación sin prisa. Llegué a la iglesia de San Juan de la Cruz a las 12:45. El atrio estaba comenzando a llenarse con los primeros grupos de invitados que llegaban desde distintas direcciones, mujeres con vestidos en tonos claros adecuados a la estación, hombres con trajes oscuros, algunos con niños pequeños que correteaban entre los adultos antes de que alguien los llamara al orden. Era el cuadro visual previsible de cualquier boda, con más de 200 asistentes, en una ciudad como Valencia, animado con esa energía particular de las reuniones que juntan a personas que no se han visto durante meses y que tienen mucho que contarse en poco tiempo. Me detuve cerca de una columna de piedra que ofrecía algo de discreción sin apartarme del espacio principal. Reconocí varios rostros entre los asistentes, antiguos colegas del sector, conocidos de los años en que Carvajal Angarrido tenía presencia en los círculos profesionales de la ciudad, un par de vecinos del antiguo barrio de Benimaclet que se acercaron a saludar con afecto genuino y con esa incomodidad leve de quien no sabe exactamente qué decir sobre el tiempo transcurrido. Les respondí con cordialidad y dejé que la conversación se disolviera sola, sin alimentarla más allá de lo necesario. Mireia todavía no había llegado. Quedaban aproximadamente 20 minutos. Fue entonces cuando aparecieron por el lateral izquierdo del atrio. Covadonga llegó con un vestido color perla de corte recto, el cabello recogido en un moño bajo, con sencillez estudiada. Laureano Garrido caminaba a su lado con un traje gris marengo, corbata burdeos y el bronceado de quien ha pasado la primavera viajando sin ninguna preocupación material. Caminaban con la cadencia tranquila de 2 personas habituadas a presentarse juntas, en lugares donde saben que serán observadas,
sin ningún gesto que buscara disimular, ni ninguno que buscara exhibirse en exceso. La naturalidad con que lo hacían era, en sí misma, una declaración. Algunos invitados los miraron, otros desviaron la vista con rapidez. Nadie dijo nada en voz alta. Covadonga me localizó desde el otro extremo del atrio. Mantuvo la mirada fija en mí un segundo exacto, sin alterar la expresión, y luego continuó avanzando en mi dirección con una determinación que no tenía nada de casual. Laureano siguió su ritmo sin mirarme todavía, distraído respondiendo el saludo de alguien que se había aproximado desde un grupo lateral. Se detuvo a poco más de 1 metro de donde yo estaba. El ruido del atrio continuaba a nuestro alrededor. Conversaciones cruzadas, risas en distintos tonos, el sonido de tacones sobre las losas de piedra, una niña que llamaba a su madre desde los escalones de la entrada. Todo eso seguía ahí, completamente indiferente. Covadonga habló en voz baja, no con el nerviosismo de quien improvisa, sino con la modulación controlada de quien ha preparado sus palabras con suficiente antelación para pronunciarlas sin titubear. Esteban, Mireia ya sabe que hoy la acompaña Laureano. No voy a permitir que conviertas este momento en algo complicado para ella. Quiero reproducir sus palabras con exactitud porque importa entender lo que ocurrió en ese atrio. No fue una petición. Fue una instrucción formulada con la tranquilidad de quien no contempla la posibilidad de que el otro responda de manera diferente a la prevista. El uso del verbo permitir no era accidental. Era la expresión directa de cómo ella había decidido posicionarse en ese espacio, frente a esas personas, en ese momento concreto. Algunas conversaciones próximas se fueron apagando con la sutileza inevitable de quien percibe una tensión cercana, sin poder identificarla del todo. No todo el mundo prestaba atención, pero quienes estaban en un radio de 3 o 4 metros habían bajado el volumen de sus propias palabras con ese instinto social que detecta la electricidad en el ambiente antes de que sea completamente visible. Ella te lo dirá ella misma si necesitas escucharlo de su boca, añadió Covadonga. En ese momento Laureano se había girado hacia mí. Su expresión no era hostil. Era algo cualitativamente distinto y más difícil de sostener que la hostilidad. Era cómoda. La expresión de alguien que ocupa un lugar que considera legítimamente suyo y que no siente ninguna necesidad de justificarlo frente a nadie. Me miró de arriba abajo con una brevedad que no disimulaba su intención, y luego volvió la vista hacia el interior de la iglesia como si la conversación que acababa de escuchar no le concerniera en ningún sentido relevante. Yo no respondí. Mantuve los pies firmes en el suelo, las manos quietas a los costados, y sostuve la mirada de Covadonga el tiempo justo para que quedara claro que sus palabras habían llegado a su destino sin producir el efecto que ella buscaba. Luego aparté la vista hacia la entrada del atrio, donde un coche negro acababa de detenerse junto al bordillo. El silencio de quienes habían escuchado la conversación tenía una densidad particular en el aire. Nadie intervino. Nadie pronunció en voz alta lo que probablemente varios de los presentes estaban pensando. El protocolo tácito de los eventos como ese es implacable. No se interrumpe el orden de las cosas el día en que llega la novia. Lo que incomoda se aplaza, se contiene, se disuelve en la celebración posterior. Esa dinámica, que tantas veces protege lo que no debería ser protegido, ese día operaba completamente a mi favor, sin que nadie en ese atrio lo supiera todavía. La puerta del coche se abrió. Mireia descendió con el vestido blanco ajustado a la cintura, el ramo entre las manos y la expresión de quien intenta sostener la compostura de un momento importante mientras gestiona demasiadas cosas al mismo tiempo. Desde la acera, me buscó con la mirada entre los grupos de invitados. Me encontró, y entonces empezó a caminar hacia mí. Mireia caminaba entre los grupos de invitados con la postura erguida de quien lleva semanas practicando mentalmente ese recorrido. El vestido era sencillo pero de corte preciso, sin adornos excesivos, con una cola corta que rozaba levemente las losas del atrio. Llevaba el cabello recogido con algunas hebras sueltas, enmarcando el rostro, y el ramo de flores blancas y ramas verdes, sostenido con las 2 manos a la altura de la cintura. Era mi hija. A 27 años,
con ese paso decidido que había reconocido en ella desde pequeña, era innegablemente mi hija. Y ese reconocimiento, lejos de suavizar lo que venía, lo hacía todo considerablemente más difícil de sostener. Se detuvo frente a mí, a una distancia de algo menos de 1 metro. Los invitados que nos rodeaban habían creado de manera instintiva ese espacio que la gente genera alrededor de los momentos privados, incluso cuando ocurren en espacios públicos. Ese radio de silencio tácito que significa que varios oídos están prestando atención sin que nadie lo admita. Mireia me miró, no con hostilidad inmediata, sino con esa expresión tensa de quien está a punto de decir algo que lleva tiempo preparado y que sabe que no puede desdecirse una vez pronunciado. Había algo en su mirada que reconocí. Era la misma manera de sostener la vista que tenía Covadonga cuando había tomado una decisión, y necesitaba que el otro lo supiera antes de que abriera la boca. «Papá», dijo. El tono era el de una conversación de trámite, no el de un reencuentro. «Ya hablé con mamá. Lo del acompañamiento ya está decidido». No respondí de inmediato. La dejé continuar. «Laureano va a entrar conmigo». Hizo una pausa breve, no de duda sino de organización, como quien coloca palabras en el orden que ha ensayado. Es lo que tiene más sentido en este momento. Él ha estado presente estos años, ha ayudado con los preparativos, con los gastos, con muchas cosas que necesitaban resolverse. El ruido del atrio continuaba de fondo. Conversaciones que seguían su curso ajenas a las nuestras, el sonido de un coche que arrancaba en la calle, el murmullo suave del viento entre las piedras de la fachada. Todo eso existía a pocos metros, y podría haber sido perfectamente normal de no ser porque el suelo debajo de esa conversación no tenía nada de normal. Miré a mi hija en silencio, no con frialdad calculada, ni con el gesto contenido de quien acumula rabia. La miré con la atención genuina de alguien que lleva meses sabiendo que este momento llegaría, y que aún así, al tenerlo delante, lo experimenta de una manera completamente distinta a como lo había imaginado. Porque ningún ejercicio mental previo consigue replicar exactamente la sensación de escuchar a tu hija decirte, en la entrada de una iglesia llena de gente que os conoce a los dos, que el hombre que destruyó tu empresa y durmió con tu mujer durante años ha estado más presente que tú. Mireia, empecé. No me dejó terminar. Bajó la vista hacia mi traje durante un instante. Fue un movimiento rápido, apenas 2 segundos, pero con una intención que no podía malinterpretarse. La mirada de quien evalúa y encuentra lo que buscaba para confirmar un argumento que ya tenía formado antes de llegar. «Papá». Su voz bajó de volumen, pero no de firmeza. «Laureano tiene medios, tiene posición. Puede darle a este día lo que merece. Una pausa mínima. Tú llevas ese traje». 3 palabras. Solo 3 palabras después del punto. Y sin embargo, tenían la precisión de algo construido con mucho más que 3 palabras, porque no era una observación sobre la ropa, era una sentencia sobre el valor que ella le asignaba a cada uno de nosotros en ese momento, formulada con la eficiencia cruel de lo que se dice cuando ya no importa la herida que produce. A mi derecha, a unos 4 metros, 2 mujeres habían interrumpido su conversación. A mi izquierda, un hombre de unos 50 años que había sido cliente nuestro en 2011, miraba hacia otro lado con una rigidez en la mandíbula que indicaba que había escuchado perfectamente. El protocolo social de no intervenir seguía funcionando. Nadie diría nada, nadie lo haría ni entonces ni después, salvo quizás en conversaciones privadas que llegarían más tarde con el tono de los que presenciaron algo que preferirían no haber visto. Mireia esperó mi respuesta durante unos segundos. Al no recibirla, asintió levemente con la cabeza con el gesto de quien da por cerrado un asunto, giró sobre sus talones con la cola del vestido, rozando las losas, y caminó hacia donde Laureano esperaba al pie de los escalones de la entrada. Él le ofreció el brazo con una naturalidad que no tenía ningún resquicio de incomodidad. Covadonga se colocó ligeramente detrás de los dos, con la posición de quien acompaña sin liderar, porque la posición central ya estaba ocupada. Los 3 entraron juntos por las puertas de madera de la iglesia. Desde adentro,
Llegó el sonido del órgano comenzando su apertura. Una melodía lenta, ascendente, construida para ese momento preciso, el que lleva a una novia hacia el altar mientras los presentes se ponen en pie y giran la cabeza hacia la entrada. El sonido se expandió por el atrio durante un instante antes de que las puertas se cerraran detrás de ellos. Me quedé donde estaba. No me moví durante un tiempo que no me di. Los últimos invitados entraban apresuradamente al escuchar la música, con esa urgencia de quien teme perderse el momento principal. En menos de 2 minutos, el atrio quedó prácticamente vacío. Las pisadas se multiplicaron brevemente sobre las losas y luego se apagaron. El ruido de la calle volvió a ser el único sonido exterior. Un autobús pasando por la avenida próxima, una paloma caminando junto al bordillo, el viento moviendo una bandera en el edificio del otro lado. Metí la mano derecha en el bolsillo interior de la chaqueta. Estaba la llave de la sala técnica del sótano, y debajo de la llave los documentos de propiedad de Mediterráneo Celebraciones S.L., doblados con cuidado, exactamente donde los había puesto esa mañana antes de salir del piso. Todo exactamente donde debía estar. Saqué el teléfono del bolsillo exterior y escribí un mensaje a Damián. 4 palabras. Esta noche. Todo listo. Lo envié sin releerlo. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Allí estaré. Guardé el teléfono. Miré las puertas cerradas de la iglesia durante un instante más, desde donde aún llegaba apagado el sonido del órgano. Luego me giré hacia la calle, descendí los escalones del atrio con paso tranquilo y caminé hasta donde había dejado el coche aparcado, a media manzana. Me senté al volante, coloqué las manos sobre él sin arrancar todavía y mantuve la vista fija en el parabrisas durante el tiempo que necesité. Lo que Mireia no sabía esa mañana, lo que ninguno de los 3 que habían cruzado esas puertas sabía, era que en pocas horas el lugar donde pensaban celebrar el momento más importante de ese día no tendría luz, ni música, ni micrófonos, ni el aire acondicionado que la temperatura de mayo haría necesario pasadas las 9 de la noche, y que la persona que apagaría todo eso tenía los documentos que lo autorizaban guardados en el bolsillo interior de un traje viejo. La ceremonia duró aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Lo supe porque aparqué el coche a 3 manzanas de la iglesia y permanecí dentro hasta que el flujo de gente que salía por las puertas me indicó que había terminado. No entré. No tenía ningún motivo para hacerlo y varios para no hacerlo. El principal de ellos que la siguiente parte del día no ocurriría en ese lugar y que el tiempo que me quedaba antes de que los invitados llegaran al salón era exactamente el que necesitaba para preparar lo que tenía que preparar. Arranqué el coche a las 2:15 de la tarde y conduje hacia Campanar sin prisa. El tráfico del centro de Valencia un lunes festivo era escaso y el trayecto no llegó a los 15 minutos. Aparqué en la zona trasera del edificio, la misma que usaba el personal de servicio, y entré por la puerta lateral con mi llave. El salón estaba en pleno proceso de preparación final. El equipo de Rocío distribuía los centros de mesa, un técnico de sonido ajustaba los monitores del escenario, 2 camareros colocaban las copas en las posiciones exactas del plano que Mireia había aprobado en febrero. Rocío me encontró en el pasillo central a los pocos minutos. Tenía 41 años, cabello oscuro recogido con un pasador plateado y una expresión que ese día cargaba con algo adicional a su compostura habitual. Me conocía lo suficiente para saber cuándo yo traía algo más que una visita de supervisión rutinaria. «Todo está listo para las 7», dijo, con la economía de palabras que usaba cuando prefería no hacer preguntas. «Bien», respondí. «Esta noche voy a necesitar acceso a la sala técnica en algún momento de la recepción. No es una emergencia, pero puede ocurrir sin previo aviso». Rocío me sostuvo la mirada durante 2 segundos. No preguntó nada. Asintió con la misma seriedad con que habría aceptado cualquier otra instrucción operativa. «El personal sabrá que estás en el edificio», dijo únicamente. Le agradecí con un gesto y me fui. Pasé la tarde en el piso. Comí algo frío de lo que había en la nevera sin prestarle demasiada atención.
Damián me llamó a las 5 para confirmar que estaría en el salón antes de las 9. Le dije que la documentación ya estaba en el bolsillo de la chaqueta y que no haría falta nada más. Colgamos sin más rodeos. Luego estuve sentado junto a la ventana un tiempo largo, no pensando en nada concreto, sino dejando que la tarde avanzara con esa cadencia particular de las horas en que el resultado de algo ya está decidido y lo único que resta es esperar el momento. Llegué a Mediterráneo. Celebraciones a las 8:45 de la noche. Los invitados habían comenzado a entrar desde las 8. El cóctel en la terraza exterior ya estaba en su momento álgido, con grupos animados bajo las luces cálidas que bordeaban el perímetro de la terraza, bandejas circulando con aperitivos y el cuarteto de cuerda que Mireia había contratado, tocando con una discreción adecuada al ambiente. Entré por la puerta lateral del personal, que el equipo dejaba sin seguro durante los eventos, y me moví por los pasillos interiores sin cruzarme con ningún invitado. Desde el pasillo interior que bordeaba el salón principal, podía observar el interior sin ser visto directamente. Las mesas estaban ocupadas en su mayoría, con los últimos comensales tomando asiento mientras el servicio iniciaba la ronda de agua y pan. En la mesa central, con una visibilidad perfecta desde cualquier punto del salón, estaban sentados Mireia y Sergio, flanqueados por Covadonga a la derecha de la novia y Laureano a su izquierda, en la posición que en cualquier otra circunstancia habría correspondido al padre de la novia. Laureano tenía una copa en la mano y hablaba con alguien sentado a su lado con esa facilidad suya para llenar el espacio sonoro de cualquier habitación. Llevaba la corbata algo aflojada, con el gesto de quien se ha instalado en la comodidad del que sabe que la noche le pertenece. Mireia sonreía hacia Sergio con una expresión que en otra circunstancia me habría resultado genuinamente hermosa. Covadonga escuchaba una conversación con la postura erguida de siempre, el vestido perla todavía impecable después de horas de celebración. Ninguno de los tres miraba hacia los pasillos interiores. Encontré a Damián esperándome junto a la puerta de acceso al sótano, puntual como siempre, con su maletín de cuero marrón bajo el brazo y los documentos que yo le había pedido que preparara doblados dentro de una carpeta azul. Le estreché la mano. No necesitamos más que eso. ¿Cuándo?, preguntó en voz baja. Durante los brindis, respondí. Cuando Laureano tome el micrófono. Damián asintió. Esa elección no era arbitraria. Los brindis eran el momento de mayor visibilidad del salón, con todos los focos orientados hacia la mesa central y la atención de 200 personas concentrada en quien tenía la palabra. Era el instante en que la oscuridad repentina resultaría más elocuente que en cualquier otro punto de la noche. Bajamos al sótano. La sala técnica era un cuarto de unos 12 metros cuadrados con paredes de hormigón visto y fluorescentes en el techo. El cuadro general de distribución eléctrica ocupaba la pared del fondo. Un panel metálico de color gris con interruptores magnetotérmicos organizados por zonas claramente etiquetadas. Iluminación general del salón, iluminación de terraza, sistema de sonido, climatización, cocina. Lo conocía de memoria porque lo había supervisado durante la instalación en 2021 y porque desde entonces lo había revisado periódicamente como parte de las obligaciones de mantenimiento del edificio. Esperamos en silencio. Desde el techo llegaban amortiguados los sonidos de arriba, el murmullo colectivo de 200 personas, el tintineo de la cristalería, la música discreta de fondo. A las 10 menos cuarto, el volumen del salón subió ligeramente, con ese cambio de energía reconocible que precede a los momentos de atención colectiva. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rocío. Va a hablar ahora. Miré el cuadro. Coloqué la mano derecha sobre el interruptor principal del sistema de sonido y la mano izquierda sobre el de iluminación general. Los dos juntos, en ese orden. Primero el sonido para cortar la voz en mitad de la frase, luego la luz para que el silencio llegara acompañado de oscuridad total. Damián estaba detrás de mí, con la carpeta en la mano, sin moverse. Respiré una vez y bajé los dos interruptores al mismo tiempo. El silencio que llegó desde arriba fue inmediato y completo. Un silencio con textura propia,
ese tipo específico de ausencia de sonido que solo se produce cuando algo que estaba funcionando se detiene de golpe y el cerebro colectivo de una sala llena de gente tarda un segundo en procesar qué acaba de ocurrir. Luego llegaron las voces, primero individuales, confusas, preguntando qué había pasado, y después el volumen conjunto de 200 personas hablando al mismo tiempo en la oscuridad. Subí las escaleras con Damián detrás. Empujé la puerta del salón y entré. Alguien del equipo de sala ya había encendido las luces de emergencia que proyectaban una claridad baja y fría sobre el espacio. Los rostros de los invitados más próximos a la entrada me miraron con la desorientación de quien no entiende todavía qué está viendo. Avancé hacia el centro del salón con paso firme y voz que no necesitó esfuerzo para alcanzar el volumen suficiente. Buenas noches a todos. Mi nombre es Esteban Carvajal Montoya. Soy el propietario de Mediterráneo Celebraciones S.L., el establecimiento donde se encuentran en este momento. El ruido bajó en cuestión de segundos. No al silencio total, sino a ese nivel reducido en que la gente susurra porque intuye que lo que sigue merece ser escuchado. Este evento queda cerrado a partir de este momento por decisión del titular del inmueble. Me volví hacia Rocío, que estaba de pie junto a la barra con el sobre que yo había preparado esa misma tarde. El importe íntegro del alquiler del espacio será devuelto ahora mismo a los contratantes. Rocío avanzó y colocó el sobre la mesa más próxima a la entrada, a plena vista de todos. En la mesa central, Laureano Garrido había dejado la copa sobre el mantel y me miraba con una expresión que por primera vez en todos los años que lo conocía no tenía nada de cómoda. El salón mantenía esa claridad fría y parcial de las luces de emergencia, suficiente para ver los rostros, pero no para devolver al espacio la atmósfera que tenía segundos antes de que yo bajara los interruptores. 200 personas en distintos estados de confusión, algunas de pie, la mayoría todavía sentadas, con las copas a medio camino y los platos del tercer servicio intactos delante de ellas. El tipo de silencio que se instala cuando una habitación entera espera que alguien explique lo que acaba de ocurrir y nadie sabe todavía quién tiene esa responsabilidad. Laureano Garrido fue el primero en ponerse de pie. Lo hizo con la velocidad de alguien que necesita recuperar el control físico del espacio antes de pronunciar ninguna palabra, como si la verticalidad le devolviera una autoridad que la oscuridad repentina había suspendido. Se desabotonó el segundo botón de la chaqueta con un gesto mecánico y caminó desde la mesa central hacia donde yo estaba con la pisada firme de quien ha resuelto que esta situación tiene solución y que él es quien la va a resolver. Se detuvo a 2 metros de mí, a esa distancia con la luz baja proyectando sombras ascendentes sobre su rostro. No parecía el hombre seguro del atrio de la iglesia. Parecía alguien que está calculando en tiempo real las opciones disponibles y descubriendo que son menos de las que esperaba. Esteban. Su voz era baja, contenida, con ese registro que la gente usa cuando quiere que una conversación parezca privada, aunque esté ocurriendo delante de muchos testigos. No sé qué pretendes conseguir con esto, pero hay 200 personas aquí que no tienen ninguna relación con lo que hay entre nosotros. Esto no es el lugar. Tienes razón en algo, respondí con la misma calma. Hay 200 personas aquí, las mismas que esta mañana estaban en el atrio de la iglesia. Una fracción de segundo, nada más, pero fue suficiente para que la alusión llegara a los que habían estado presentes y se distribuyera por los que no. A través de esa velocidad particular con que la información viaja entre mesas en un espacio cerrado cuando el ambiente ha cambiado de tono. Laureano intentó seguir adelante con la misma línea. Eres el propietario del local. Bien, eso no te da ningún derecho a interrumpir un evento contratado legalmente. Hay un contrato firmado, hay un pago efectuado y lo que estás haciendo tiene consecuencias legales que no te convienen. Fue entonces cuando Damián dio un paso adelante desde mi lado derecho, no de manera teatral, sin ningún gesto que buscara efecto. Simplemente avanzó lo suficiente para ser visible con claridad, abrió la carpeta azul
y extrajo los documentos con la economía de movimientos de quien ha hecho esto en muchas salas a lo largo de muchos años. Damián Fuertes Alcalá, abogado colegiado en Valencia. Su voz era la que usaba en los juzgados, sin énfasis innecesario, completamente audible, con la precisión de quien sabe que cada palabra puede tener relevancia posterior. El artículo 12.3 del contrato de arrendamiento del espacio establece que el titular del inmueble se reserva el derecho de cancelación con devolución íntegra del importe en caso de causa justificada a criterio del propietario. El importe ha sido devuelto. La cancelación es legalmente válida. Extendió los documentos hacia Laureano. Este no los tomó. Además, continuó Damián sin modificar el tono, si tiene interés en revisar la titularidad completa de este inmueble y su registro mercantil, la documentación está disponible aquí mismo. No hay ninguna ambigüedad sobre quién es el propietario de Mediterráneo Celebraciones S.L. Laureano mantuvo la vista fija en los papeles un momento demasiado largo. Era un hombre que entendía perfectamente lo que significaba esa carpeta, porque había pasado años construyendo su propia arquitectura de documentos para protegerse de exactamente este tipo de situación. Sabía leer el terreno legal con rapidez, y lo que leía en ese momento no le ofrecía ninguna salida limpia. Dio un paso atrás, no de retirada declarada, sino con ese movimiento lateral de quien recalibra la posición sin admitir que lo está haciendo. Fue en ese instante cuando escuché a Covadonga. No la vi acercarse porque tenía la atención en Laureano, pero su voz llegó desde mi izquierda con una tensión en el registro que no le había escuchado antes, ni siquiera en los peores momentos del proceso de divorcio. Era la voz de alguien a quien la realidad acaba de reorganizarse de una manera para la que no había ninguna preparación posible. ¿Cuánto tiempo llevas con este local? Sus palabras salieron con una lentitud que no era calma, sino el efecto de quien necesita más tiempo del habitual para procesar lo que tiene delante. ¿Cuánto tiempo, Esteban? No respondí la pregunta directamente. No era necesario. La respuesta estaba en los documentos que Damián tenía en la mano, en el contrato que Mireia había firmado meses atrás con la gerente, en cada decisión de los últimos años que había tomado en completo silencio, mientras los demás construían sus conclusiones sobre el hombre del traje viejo. Covadonga procesó ese silencio, con una expresión que fue cambiando durante varios segundos de manera visible. La confusión inicial cediendo paso a algo más parecido a la comprensión, y la comprensión abriendo paso a su vez a algo que no era exactamente vergüenza, pero que se le aproximaba de una manera que ella claramente no esperaba sentir esa noche. A su alrededor, las conversaciones en las mesas más próximas habían dejado completamente de fingir que ocurrían al margen de lo que estaba pasando en el centro del salón. La gente miraba sin disimulo, algunos con incomodidad, otros con esa atención intensa de quien presencia algo que sabe que va a recordar durante mucho tiempo. Mireia llegó desde la mesa central con el ramo todavía en las manos, el vestido rozando el suelo con más brusquedad que en la iglesia, los ojos con una expresión que mezclaba confusión y algo que se estaba convirtiendo rápidamente en algo más parecido al pánico. «Papá». Se detuvo frente a mí. La compostura del atrio de la mañana había desaparecido completamente. Lo que quedaba era el rostro de una persona de 27 años que está intentando entender en tiempo real cómo el día que había planeado durante meses se ha convertido en esto. «Papá, para, por favor. Hay gente aquí, hay familia aquí, no puedes hacer esto». La miré con la misma atención con que la había mirado esa mañana en la puerta de la iglesia, sin rabia, sin el temblor de quien actúa desde la herida abierta, con la serenidad particular de quien ya ha decidido todo lo que tenía que decidir y solo está ejecutando lo que planeó con suficiente antelación para no necesitar improvisar nada. «Ya está hecho, Mireia», dije. Y en mi voz no había dureza ni frialdad afectada. Había simplemente la calma de lo irreversible. Sergio Montalbán se había acercado desde detrás de Mireia y le colocó una mano en el hombro con una delicadeza que me pareció el único gesto genuinamente digno de toda esa mesa esa noche.
No intentó intervenir en la conversación, solo estuvo presente, que en ese momento era todo lo que podía hacer. Mireia me miró durante un instante más con una expresión que no supe clasificar con exactitud porque tenía demasiadas capas superpuestas. Luego sus ojos se desplazaron hacia los documentos que Damián seguía sosteniendo, hacia el sobre con el dinero devuelto sobre la mesa de la entrada, hacia Laureano que permanecía inmóvil a 3 metros sin haber encontrado todavía una respuesta que funcionara, hacia su madre que seguía sin moverse con esa rigidez de quien ha absorbido demasiado en demasiado poco tiempo. Y entonces me di la vuelta. Caminé hacia la puerta de salida del pasillo interior con el mismo paso con el que había entrado, sin apresurar el ritmo ni mirar hacia atrás. Detrás de mí, escuché la voz de Mireia pronunciar mi nombre una vez más, con una urgencia que no había tenido en ningún momento de la mañana. Seguí caminando. Damián me alcanzó en el pasillo. Salimos juntos por la puerta lateral. El aire de la noche en Campanar tenía una temperatura diferente a la de la tarde, más fresco, con la humedad que llega desde el Turia cuando el día ya ha caído. Nos detuvimos junto a los coches sin decir nada durante un momento. A través de las paredes del edificio llegaba el rumor amortiguado de 200 personas, procesando simultáneamente lo que acababan de presenciar. Damián guardó la carpeta bajo el brazo y me miró. ¿Estás bien?, preguntó. Consideré la pregunta con honestidad antes de responder. Sí, dije, y era verdad, aunque bien significara algo bastante más complejo esa noche que en la mayoría de las ocasiones en que se usa esa palabra. Los 3 días que siguieron a la noche del salón transcurrieron con una quietud que al principio me resultó extraña y que poco a poco fui reconociendo como algo que no había experimentado en muchos años, la ausencia completa de una obligación pendiente. No había ninguna llamada que tuviera que hacer, ningún frente que gestionar, ninguna conversación que aplazar, solo el piso del Example, la ventana del patio interior y el sonido de la panadería abriendo a las 7 de la mañana con ese olor que ya formaba parte del paisaje cotidiano sin que yo lo hubiera decidido conscientemente. Mireia intentó contactarme 2 veces el día siguiente a la boda. La primera fue un mensaje de texto a las 10 de la mañana, breve, que decía únicamente que necesitaba hablar conmigo. La segunda fue una llamada a las 4 de la tarde que no respondí. No porque quisiera prolongar ningún castigo, ni porque la rabia me dictara el silencio. Simplemente porque lo que tenía que decirle no podía decirse por teléfono, y porque el teléfono no era el formato que esa conversación merecía, ni para ella, ni para mí. El miércoles 16 de mayo, 3 días después de la boda, me senté a la mesa de trabajo con una hoja de papel y un bolígrafo. No el portátil, no el correo electrónico, papel y bolígrafo, con la letra que mi madre me corrigió durante años hasta que encontró su forma definitiva. Tardé aproximadamente 2 horas en escribir lo que cabía en una sola cara de folio, no porque me faltaran palabras, sino porque cada frase que ponía sobre el papel la sostenía durante un tiempo antes de decidir si era exactamente lo que quería dejar escrito de manera permanente. Las palabras en papel no tienen la provisionalidad de las pronunciadas en voz alta, permanecen. La carta no contenía acusaciones. No había en ella ningún repaso de agravios, ninguna lista de lo que había ocurrido a lo largo de los años, ninguna referencia a la mañana en la iglesia ni a la noche del salón. Eso ya había ocurrido, ya existía en la memoria de 200 personas que lo habían presenciado, y no necesitaba ser nombrado de nuevo por escrito para tener el peso que tenía. Le decía que había tomado la decisión de apartarme de su vida, que no era una decisión tomada en el calor de la noche del miércoles 13 de mayo, ni como respuesta directa a nada de lo que se dijo esa mañana en el atrio, aunque esa mañana hubiera confirmado con una claridad difícil de ignorar algo que ya llevaba tiempo formándose. Le decía que durante muchos años había fallado en cosas importantes, que el trabajo me había consumido tiempo que le pertenecía a ella y que esa deuda la reconocía sin reservas. Y le decía también que una persona puede reconocer sus propias faltas
y seguir siendo alguien que merece ser tratado con dignidad básica y que ambas cosas no se cancelan mutuamente. La última parte de la carta era la más corta. Le decía que ella había elegido quién la acompañaría en los momentos que importan y que yo respetaba esa elección de manera absoluta, que ese camino lo recorrería sin mí, no como consecuencia de una rabia que se irá disolviendo con el tiempo, sino como la conclusión natural de decisiones que los dos habíamos tomado por separado durante años y que el 13 de mayo habían llegado simplemente a su punto de encuentro visible. Terminaba diciendo que le deseaba una vida buena, y lo decía en serio. Doblé la carta en 3 partes, la metí en un sobre, escribí su dirección a mano y la envié esa misma tarde desde la oficina de correos de la calle Convento, Jerusalén. La empleada me dio el resguardo de entrega con la indiferencia amable de quien tramita docenas de sobres al día sin saber que contiene ninguno. Me lo guardé en el bolsillo sin mirarlo y salí a la calle. Caminé de vuelta al piso con un itinerario más largo del necesario, atravesando el mercado de Ruzafa, que a esa hora de la tarde todavía tenía actividad en los puestos de verdura y fruta. Me detuve frente a un puesto de naranjas de Valencia con una pirámide ordenada de fruta brillante bajo la luz del toldo naranja, y compré medio kilo sin ningún motivo concreto, salvo que me apeteció hacerlo. El hombre del puesto me las envolvió en papel de periódico con esa rapidez mecánica de quien lleva décadas haciendo el mismo gesto. Durante los días siguientes, viví con la atención puesta en cosas pequeñas. Revisé los números del salón para el mes de junio, que tenía 3 eventos confirmados y una consulta pendiente de cierre. Quedé con Damián un jueves a mediodía para comer en un restaurante del Carmen, donde pedimos el menú sin mirar demasiado la carta, como hacíamos desde los tiempos de la facultad. Hablamos de cosas ordinarias durante la mayor parte del tiempo, y al final, mientras el café se enfriaba entre los dos, Damián me preguntó cómo estaba con una sencillez que no requería elaboración en la respuesta. Le dije la verdad, que estaba bien de una manera que todavía tenía aristas, pero que era una clase de bien que se sostenía sobre algo sólido. No sobre el resultado de una noche concreta, ni sobre la imagen de Laureano sin respuesta en el centro del salón, aunque esa imagen existiera y no la negaría, sino sobre algo anterior a todo eso, la certeza de que los años en que me habían dado por terminado, los años en que fui el hombre del traje viejo, sin perspectivas aparentes, los había utilizado para construir algo que era completamente mío. Eso nadie podía devolvérmelo ni quitármelo, porque nunca había dependido de que nadie lo supiera. Damián asintió sin añadir nada, con esa economía suya que a estas alturas ya no necesito interpretar. Es la señal de que ha entendido exactamente lo que le he dicho. Mireia no respondió a la carta durante las semanas siguientes. No sé si lo hará algún día, y he dejado de hacer cálculos sobre eso, porque los cálculos sobre lo que otras personas harán o dejarán de hacer son el tipo de gasto de energía que ya no me puedo permitir. Ella tiene 27 años, un marido y una vida entera por delante en la que las decisiones que tomó tendrán el peso que merezcan con el tiempo. Ese proceso es suyo, no mío. Lo que sí sé es que a partir del 13 de mayo de 2024, ningún movimiento de mi vida volvería a organizarse alrededor de obtener el reconocimiento de alguien que había decidido no verme. Esa liberación no fue inmediata ni completamente indolora. Hubo noches en que el silencio del piso tenía una densidad particular que no era exactamente paz, y mañanas en que la ventana del patio interior me devolvía una luz demasiado parecida a la soledad como para ignorarla del todo. No pretendo que la historia termine sin ese peso, porque terminará con él y sería deshonesto presentarla de otra manera. Pero una tarde de finales de mayo, con la ciudad afuera moviéndose con la cadencia lenta del calor que empieza, me preparé café en la cocina pequeña con los azulejos blancos. Lo serví en la taza que uso siempre y me senté junto a la ventana con la taza entre las manos y el periódico del día sin abrir sobre la mesa. No tenía ninguna obligación pendiente. No había nadie esperando que yo justificara dónde había estado, qué había decidido o qué pensaba hacer a continuación. El café estaba caliente. El patio interior recibía la luz de esa hora
con una claridad distinta a la del invierno, y el olor de la panadería de la calle llegaba todavía con la fuerza suficiente para ser reconocible. A los 57 años, por primera vez en mucho tiempo, el día que tenía delante era completamente mío, y eso, descubrí esa tarde, era exactamente suficiente. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.